diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la diputada Graciela Bianchi. Gracias, señor presidente. Otra vez me toca hablar después del diputado Pepasqué. Yo lo tenía anotado acá, el 115, doy fe, porque como obvio no integré la comisión preinvestigadora, uno se va llevando por lo que se va escuchando de los colegas con el mayor de los respetos, ni que tal vez también por el diputado Sánchez, que sabe que le guardo ese enorme respeto, se lo he manifestado en reiteradas ocasiones y creo que todos nos debemos en el mismo sentido respetar. Pero también somos ciudadanos informados, o sea, no fue solamente lo que denunció Santo y Seña. Yo escuché al diputado Placeres directamente en el programa Desayunos Informales con posterioridad a que esto estuviera planteado. Yo no recuerdo exactamente si ya estaba planteada la comisión investigadora por parte de mi compañero, preinvestigadora por parte de mi compañero Rodrigo Goñi, pero lo escuché. Yo no podía creer las cosas que escuchaba, pero no, lo digo con total respeto también. Digo, pero no se hizo asesorar, porque cuando uno está al borde de cometer alguna irregularidad, no estoy hablando de ilícito, estoy hablando de alguna irregularidad y sobre todo siendo legislador, y más vale, todos nos hacemos asesorar, tengamos o no tengamos formación jurídica o en lo que sea. Porque la verdad que ese programa, supongo yo, que también será incorporado a las pruebas, o declarará, porque ya está citado como indagado por la Fiscalía el diputado Placeres, ya es más que una versión de prensa, ya es más que... Porque ahora está de moda esto de las versiones de prensa. No, señores, el periodismo de investigación es fundamental. Estados Unidos, que nos gustará mucho en algunas cosas y muchos no, pero es una de las grandes democracias fundadoras. Cayó un presidente por investigaciones de prensa, recordemos, que cayó Nixon por las investigaciones de la prensa. Y yo reclamo y reconozco sistemáticamente que al Uruguay le falta más prensa de investigación, porque nosotros no tenemos ni el perfil, ni las posibilidades, ni el tiempo, ni la formación, porque los periodistas de investigación se forman, no solamente se forman como periodistas gracias a que hoy tenemos la carrera en la Universidad de la República y en varias universidades privadas, sino que además se forman en el exterior, hay cursos de posgrado. En consecuencia, bienvenido sea. Lo que no tenemos que actuar con prejuicios, yo coincido en eso totalmente con el diputado Radio, yo no tengo prejuicios. Ahora, hay cosas que lo quería hacer por la vía de la alusión personal. No sé si el presidente no me vio, después el tema de la aclaración no correspondía, así que voy a usar ahora el tiempo correspondiente y la paciencia de la Cámara. Yo no voy a permitir, con este tono, que el diputado Sánchez, como miembro informante de la mayoría, diga que los que vamos a votar, porque yo ya adelanto que voy a votar la necesidad de una comisión investigadora. La preinvestigadora tiene 2 días, es decir, es para ver más o menos, tomarle el pulso a la situación, vamos a ser sinceros. No se puede hacer demasiado. Que no tenemos honestidad intelectual. Entonces no se enojen, ahora no está el diputado Pozzi, que lo aprecio enormemente también, dice que se usó la palabra hipocresía. A ver, a mí me gustaban los parlamentos de antes de la dictadura. Yo venía a escuchar a Selmar Michelini, a Wilson, a Enrique Rodríguez, venía a escuchar a esa gente. Y se decían cosas fuertes y se contestaban cosas fuertes. Esos son los parlamentos. Lo que hay que hacer honesto intelectualmente. Por eso yo no voy a permitir que se nos tilde a los que al menos por mí, yo hablo por mí, siempre hablo por mí, que se nos diga que no somos honestos intelectualmente. Se arrancamos mal. Porque es como decía el diputado Radio, se nos pide que no tengamos prejuicios. Si se arranca con prejuicios, sí tenemos honestidad intelectual. Podremos estar equivocados, pero tenemos honestidad intelectual. Otra cosa que se ha dicho N veces y la vamos a repetir, como digo en muchos casos, las comisiones investigadoras parlamentarias son eso.
No sustituye ni a la justicia civil, ni a la justicia penal, ni a la justicia laboral, ni a la justicia de familia. No, son comisiones investigadoras parlamentarias. Y por las dudas, antes que venga el verso de siempre, de que por qué se vetó en una oportunidad el ampliar las potestades, el diputado Pepasqué tiene presentado, señor presidente, un proyecto que ya hemos dicho públicamente que la bancada del Partido Nacional está dispuesta a votar, de ampliar las facultades, sobre todo con los privados. Por las dudas, porque como después viene eso, que ya lo conocemos. El tema, que ¿este es un asunto entre privados? No, señor presidente, no es un asunto entre privados. Por dos razones fundamentales. Porque de alguna manera, y lo digo en el sentido amplio de la palabra para que nadie se ofenda, porque no quiero ofender, está implicado un representante nacional. ¿Qué asunto privado me están hablando? No puede haber un asunto privado si es protagonista, voluntario o involuntario. Para eso está la investigadora, para darle las posibilidades en una la preinvestigadora, para darle las posibilidades en una investigadora de aclararnos más las cosas. Pero ¿cómo que es un asunto privado? Si hay un colega nuestro que está sentado, o colega de nosotros, porque no es correcto decir nuestro, de nosotros sentado acá. Pero además, estamos hablando de una empresa que sea sociedad anónima. No entiendo, doy mi palabra de honor, señor presidente, que tendría que sentarme a estudiar Derecho Comercial nuevamente para entender cómo funciona una asociación civil con una sociedad anónima, por qué se creó sociedad anónima cuando era una asociación. No es mi tema, no es el tema nuestro en este momento. No es, probablemente sea tema de la justicia, porque es raro, pero bueno. A mí lo que me preocupa es si tenemos elementos de convicción suficientes para permitir que colegas con las respectivas representaciones parlamentarias investiguen hechos que implican a una empresa que recibió fondos públicos. Si son 7 millones, 8 millones, porque más los millones de dólares últimamente yo debo reconocer que como yo siempre fui trabajadora, me resulta muy difícil. Son tantos millones que a veces no sé si es moneda nacional, dólares, euros, pero parece que son dólares. Que además, había informes del propio Fondes, que yo no voy a repetir porque no entiendo, no es mi especialidad, eso lo desarrollaron los otros compañeros, en especial el diputado Oñi, que está con este tema, no persiguiendo a placeres. Yo no lo veo, diputado Oñi, persiguiendo a nadie. El problema es que si la conducta de algunos legisladores es sistemática y permanente, parece que es una persecución personal. No voy a interpretar al diputado Oñi, pero en mi persona no es una persecución personal. Quiero saber qué se hace con la plata que ponemos todos. Con la plata que ponen mis hijos que se mataron estudiando y trabajando. Con la plata que va a ser de mi nieto si el Uruguay sigue funcionando así. Quiero saber qué pasó y si se usó bien, perfecto. Pero además uno tiene que analizar estas cosas desde el punto de vista de la racionalidad política. Está el INEFON metido. ¿Cómo que es un asunto entre empresas privadas, señor presidente? Es una persona pública de derecho privado. Mal. Se llenó el Estado en los últimos 15 años de personas públicas de derecho privado, de sociedades anónimas, a las que no podemos acceder con control parlamentario. Y está lleno. No sé si son 30, 40, qué sé yo. Antes era excepcionalísimo. Miren, yo lo recuerdo siempre y lo vuelvo a recordar. La primera que se creó la inventamos los escribanos mucho más capaces que yo no estaba ni nacida. Pero no para manejar dineros públicos, se inventó para manejar dineros privados, que era el de los escribanos, pero hay un representante del Poder Judicial y un representante del Poder Ejecutivo. Eso es una verdadera persona pública de derecho privado. Pero maneja dineros privados de una colectividad de profesionales que nadie les regaló absolutamente nada. Al contrario, nos sacaron en dictadura y en democracia. En dictadura y en democracia. Entonces, ¿por qué se llenó el Estado de personas públicas de derecho privado? ¿Eso hace que sea privado el derecho que se aplica? Sí, a la interna de la sociedad, en la administración de la sociedad. Pero cuando se manejan dineros públicos, no puede considerarse que son asuntos privados.
Por favor, de alguna manera estamos subestimándonos entre nosotros y subestimando a la ciudadanía. La gente no es tonta, está cansada. Y yo personalmente no estoy dispuesta a que a mí me metan en la misma bolsa que otras personas, ¿eh? No, de ninguna manera. Si tengo que ver, tendré que ver y me tendré que hacer cargo. Pero si no tengo que ver, no. Manejo de dineros públicos, con vinculaciones estrechas con el gobierno. Dice, ¿cómo sabes? Y si viven en la misma chácara que el presidente. Bueno, la justicia, señor presidente, y mucho más nosotros, pero la justicia, y volvemos a citar a Couture, que se murió, le digo por las dudas, porque yo ya conté otra vez que una jerarca mía me pidió a ver si lo podíamos contratar. Hace como 70 años que se murió. Pero está traducido a muchos idiomas. Y le dijo a los jueces siempre, es el padre del derecho procesal, yo diría de gran parte del mundo occidental. Señores jueces, analicen la prueba antes de tomar una decisión con las normas de la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? El sentido común. Bueno, yo diría, señores colegas, analicemos los elementos probatorios más o menos firmes con las normas del sentido común. Si yo estoy hablando de un legislador que vive con el presidente o con el expresidente, en este momento para mí sigue siendo presidente, porque insisto que en el idioma español los presidentes y los intendentes nunca son ex, y yo tengo que derecho a pensar, a presumir al sentido común de que hay influencia directriz, si lo queremos llamar de alguna manera sin hacer referencia a fines del siglo XIX. O que hay potestades, posibilidades, recursos de acceder a determinadas decisiones, no solamente de privados, sino de funcionarios públicos que pertenecen a ese sector o no pertenecen. Pero ojo que cuando la cosa viene del lado del poder, la gente, yo no digo que lo hayan usado mal, pero la gente se autocensura, ¿sabe, señor presidente? La gente se autocensura, y si yo no le hago un favor a fulano, no voy a mencionar a quién, eso es válido para todo. ¿No está el Frente Amplio insistiendo en que los partidos políticos no tienen que ser financiados por empresas? ¿Por qué no somos coherentes, por lo menos? Nosotros somos coherentes. Nosotros no tenemos problema con las empresas. En el Uruguay, además, que el 92% de las empresas son pymes. Son más trabajadores que el último de los trabajadores, ganan muchas veces mucho menos y tienen muchas más presiones y responsabilidad de los empresarios, entre comillas, en el Uruguay. Pregúntenle al almacenero, a ver quién tiene más poder. Entonces, no estamos hablando de los países del primer mundo y la empresa catalogada como una cosa así, el cuco. No, señores, no es así. Lo que hay que cuidar es la patología. Y lo que esta preinvestigadora estaba intentando o está intentando, porque tenemos la esperanza que el Frente Amplio la vote, es de ver si hay elementos de convicción suficientes para que una comisión investigadora analice las responsabilidades políticas, otra vez hay que aclarar, políticas, de conducta política, de patología política. Lo mismo repetimos en la comisión investigadora de campaña. Tenemos que condenar todo, no, la patología. Acá hay patología y yo qué sé, si ni siquiera va a haber una investigadora. Entonces ahí no se quejen después que uno tenga el derecho de buscar información, de tener otra información, de recurrir a otros organismos del Estado, porque existen. Y en definitiva uno lo que quiere es resolverlo. A ver, ¿esto es de entrecasa? No, acá está toda la ciudadanía representada, pero de alguna manera estamos en casa. Esta es la casa donde tenemos que conversar con todo respeto el tema de las conductas políticas, en este caso con el agravante que implica un legislador, que yo no sé si es responsable o no, pero a ver, ¿que hay elementos de convicción suficiente? Ah, bueno, o nos ven cara de tontos, yo por lo menos elementos de convicción suficiente hay. Y por favor, otra vez, la prueba se tiene que obtener después. Si eso es pertinente para la justicia, porque yo voy a la justicia y digo, miren, me pasó esto, investiguen y busquen la prueba. Yo como ciudadano no tengo que darle la prueba a la justicia, bueno, sería. En el Parlamento, para las pruebas de responsabilidades políticas, somos nosotros. Además hay otra cosa, señor presidente, que tengo la necesidad imperiosa de decirla.
Hay que tener autocrítica. El Frente Amplio, cuando era oposición, sistemáticamente pedía investigadoras y sistemáticamente se les votaba. Debe haber sido de las pocas cosas que se tenía en consideración al Frente Amplio. Miren lo que les digo. Porque no era fácil ser minoría, ¿eh? Y doy fe que no es fácil ser minoría. Por eso no entiendo, porque cuando se es mayoría, se hace lo mismo que antes se criticaba cuando se era minoría. Eso hay que tener autocrítica. Se votaban todas. Y otra cosa fundamental, con respecto a la justicia. Una sentencia judicial, laboral, no tiene nada que ver con lo que estamos analizando nosotros. No mezclemos las cosas. Yo leí el expediente, leí la sentencia, se hace referencia a que como hubo votación de la Asamblea, eso convalidó que se hiciera el trabajo voluntario. Ahora, la justicia no analiza otra cosa, la laboral, porque la justicia está especializada en temas. Eso no significa que el diputado Placeres haya sido puesto en la inocencia absoluta al nivel de, no, ni por lo bueno ni por lo malo, déjenlo que se defiendan las otras cosas. Hay una cosa que también los uruguayos hicimos durante mucho tiempo y fue condenar políticamente a la gente y repetir sistemáticamente que se cometieran determinados ilícitos cuando esos ilícitos nunca fueron probados por la justicia y se sigue repitiendo. Yo lo tengo que seguir escuchando acá, de otras administraciones, que me consta que no se ha investigado demasiado, o cuando se investigó y rebotó en la justicia, se siguió insistiendo que fulano de tal es culpable por esto, que este banco, que todo. No es así que debemos manejarnos. Estamos en situaciones donde la verdad tenemos que comprendernos más, tenemos que tratar de desarrollar un criterio de que la población... Tenemos que volver a firmar el contrato, señor presidente, con la sociedad. A ver, lo tenemos que volver a formar. Y no hay mejor forma que mostrarnos abiertos a la comunidad y decir, a ver, señores, ustedes que nos votaron, acá está este problema, les damos nuestra palabra que lo vamos a investigar y si no hay responsabilidad, lo diremos y nos haremos cargo de lo que decimos. Porque además siempre hay una costumbre, una cosa que va para el lado del delito. No, ¿y la ética? Porque ahora hay un montón de proyectos, pero la ley de ética pública está vigente. Y es bastante vieja. Ahora, yo también siempre digo lo mismo, sonamos. Cuando escribimos la ética es que como sociedad la hemos perdido. Porque los principios de honestidad, de separar los intereses personales de los públicos, de solidaridad, de coherencia, todo eso que se escriben en los códigos de ética, a mí me lo enseñaron en mi casa. A mí me lo enseñaron en mi casa. Y en la escuela. Y no en el liceo, Y no necesito que nadie me escriba la ética. Porque cuando me la escribieron es porque la estamos incumpliendo. ¿Y la ética, dónde la dejamos? ¿No tenemos derecho también de analizar si hay violación a las normas de ética pública? Hay una cosa que yo lo sé que lo hace con el mejor espíritu, me consta, que ha incurrido el diputado Sánchez, lamento que no esté en sala en este momento, pero sé que está escuchando. Que se es profesional del derecho, no se es. Acá hay varios médicos. Yo puedo leer un diagnóstico, pero no me voy a atender yo misma, ¿vieron? Porque puedo entender un diagnóstico, puedo entender 2 o 3 frases. Ahora, si las sé aplicar, esa es otra cosa distinta, No es así, porque el estudio del derecho, como el de cualquier otra disciplina, exige un carácter sistémico que son no solamente obtener el título, sino años y años y años y años de estudio, que además ustedes saben que yo tengo la honestidad intelectual de decir que hay juristas y habemos abogados simples, como en mi caso. No se interpretan las normas así separadas de lo que es el caso. ¿Qué tiene que ver si el 124, qué tiene que ver el análisis, que hizo el equipo jurídico de la Cámara de Senadores con respecto a Bordaberry y la AUF? No le hagan decir cosas a Casinelli Muñoz, que se murió hace tiempo,
sobre un hecho que no pudo analizar. Yo no sé si consultaron a Correa Freitas, no sé, pero si lo consultaron, que él está vivo, igual que Martín Rizzo, igual que el doctor Del Piazzo, pero uno cuando le hace una consulta, y nosotros lo hacíamos cuando ejercíamos la profesión, le hacíamos una consulta a un jurista, le llevábamos el caso concreto, señor presidente, no se pueden hacer enunciados generales. No se pueden hacer enunciados generales porque estamos aplicando un enunciado para una situación diferente, una afirmación o una interpretación del derecho para una situación distinta. ¿Qué diablos tiene que ver la AUF, y la Asociación Uruguaya de Fútbol, con Bordaberry y lo que estamos tratando ahora con Envidrio y con el diputado Placeri? No tiene nada que ver. Hay que pedirle respeto a quienes usan, a los legisladores, a los juristas, que los usen bien. No digo que haya mala intención por parte del diputado Sánchez, en absoluto. Digo que hay que tener cuidado. Esa es la diferencia en tener formación jurídica y no tenerla. Porque yo he recibido de jerarcas míos decirme, una ley la lee cualquiera. Ah, sí, claro. Vuelvo al ejemplo del diagnóstico. Un diagnóstico lo lee cualquiera. Ahora, yo no me opero, Yo no me opero. Y esto es igual. En ese uso indebido de un informe que nada tiene que ver, indebido en el sentido técnico, no por inconducta del diputado Sánchez, al contrario, pero digo, indebido desde el punto de vista técnico, se comete un error garrafal, que tanto que se habló de un estudiante de Derecho, y sí, no puede pasar ni por la vereda, no puede salir de la educación, no sé cómo se llama ahora, moral y cívica, porque se ha cambiado tantas veces el nombre y se aprende cada vez menos, del liceo, confundir el concepto de lo que no está prohibido está permitido. Eso es en el derecho privado, no en el derecho público. En el derecho público es exactamente al revés. Claro, si se parte de la base que si hay un diputado implicado o no, tendríamos que poder analizarlo, pero los elementos que tenemos dan a pensar que sí. En algún tipo de inconducta, yo no, vuelvo a repetir, no voy a calificar porque no se debe hacer. Con una empresa que maneja dineros públicos, porque el Fondes la financió en contra de los informes técnicos, y con todo el peso del poder que rodea a la fuerza política que está apoyando a esta empresa, a ver, señores, eso es derecho público. Entonces no va el tema de que lo que no está prohibido está permitido. Vuelvo a repetir, en el derecho privado, pero nunca en el derecho público. Si no, se nos va al diablo la democracia, se nos va al diablo la república, se nos va de verdad. ¿Cómo que puedo hacer lo que quiero si no está? Porque la Constitución de la República, y celebro que se intente tanto y se aferren tanto a la Constitución, ojalá siempre fuera así, es la Carta Magna, es el contrato general. Después vienen los aterrizajes en leyes, en decretos. O tenemos que recordar la pirámide de Kelsen. En consecuencia, señor presidente, me queda alguna aclaración más y termino. Al menos yo, señor presidente, y estoy segura que mis compañeros también, aplicamos, mis compañeros de bancada, cuando usamos la palabra corrupción, yo la uso con mucha frecuencia, yo la uso con el criterio de Transparencia Internacional, que es una organización respetada por todos. Hace poco la JUTEP organizó una conferencia con la doctora Ferreira, que es la presidenta en este momento de Transparencia Internacional, y ella nos explicó claramente, miren, corrupción no es ponerse plata en el bolsillo, Esos son los grados más graves de corrupción. Corrupción es manejar en forma irresponsable los dineros públicos. O sea, que no se ofendan cuando uno habla de corrupción. Fíjense qué fue lo que se hizo con los dineros públicos. Voy a terminar con esto, señor presidente. Las comisiones investigadoras parlamentarias, además de hacer un análisis político de la situación, y vamos a tener que repetirlo, porque, y bueno, todas las veces que digan lo contrario, vayan a la justicia, vayan a la justicia. Bueno, las comisiones investigadoras parlamentarias siempre tienen fines legislativos, aunque sea investigadora sobre un hecho puntual.
Porque de las investigaciones parlamentarias se supone, señor presidente, y así lo enfocamos cuando nos toca formar parte de alguna comisión investigadora, sacar enseñanzas para ver si es necesario reformular, cambiar la legislación. Y la verdad, señor presidente, que acá, en lo que se refiere a estos temas, y vuelvo a usar el término corrupción en el sentido amplio de transparencia internacional, el Uruguay en este momento tiene un diseño institucional muy peligroso. Y da la casualidad que no lo opina Graciela Bianchi solamente. Lo opina el secretario antilavado, lo opina el presidente de la JUTEP, lo opina el fiscal general, que nosotros permanentemente lo citamos a la Comisión de Transparencia porque queremos saber qué es lo que opinan. Lo que le está faltando al Uruguay, señor presidente, es un cambio radical en el diseño institucional de los controles, de los organismos de control. Cambio de diseño institucional de los organismos de control. Eso nos corresponde a nosotros. Y vaya si aprendemos en las comisiones investigadoras, vaya si aprendemos. Ni que tal vez, y lo repito siempre, darle plata a los organismos de control, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Suprema Corte, Tribunal de lo Contencioso, eso lo repetiré hasta el día último que sea diputada, no se le dio plata, en consecuencia no pueden cumplir bien su función. Pero a ver, señores, diseño institucional, Secretaría Antilavado, depende directamente de Presidencia de la República. Me preocupa que sea esta presidencia, me preocupa de cualquier presidencia. No puede depender de presidencia. Además de las razones constitucionales que el diputado Pasqué nos ilustra siempre, que nada puede depender de presidencia porque no es un organismo en sí mismo, está prohibido por la Constitución, ahí sí es derecho público, tiene que ser el Poder Ejecutivo, depende de presidencia. La Junta Anticorrupción, descentralizado, persona pública, creo que es descentralizado, dependiente de presidencia. Dependiente de presidencia. Fiscalía General, con grado de autonomía técnica, descentralizado, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿cómo se comunica con el Poder Ejecutivo? Ministerio de Educación y Cultura. Hay un clarísimo problema que tenemos en el Uruguay de diseño institucional, de control de actos de corrupción, así como dijo el diputado Pozo, señor presidente, sean individuales. Clarísimo. Con esto sí de verdad termino. Terminamos de darnos cuenta ahora que Presidencia de la República resulta que nos sacó el artículo 9 de la ley antilavado, en la reglamentación sacó los cargos públicos, los cargos políticos y de particular confianza de la jurisdicción de la JUTEP, que ya es bastante limitada, y se la dio a la Oficina Nacional de Servicio Civil, en contra de todo lo que habíamos trabajado durante 2 años y medio. Oficina Nacional de Servicio Civil, que es una apenas dirección dependiente de presidencia. Entonces, ¿tenemos elementos de convicción suficiente que hay un aparato que es muy vulnerable en el control de la corrupción? No, yo ahí tengo certeza, señor presidente. Y hay algo que a mí me preocupa, y yo se lo escuché al diputado Placeres directamente, no en el programa Santo y Seña. Hay 14 millones de dólares, no sé si es más o es menos, que vinieron de Venezuela. ¿Cómo vinieron? ¿Cómo entraron? ¿Qué papel cumplió el Bandes? Cuando cada ciudadano mueve $1.000, $2.000, si es que lo tiene, en un banco desde que hace 20 o 30 años, es cliente y tiene que hacer declaraciones hasta del grupo sanguíneo. Y no soy, por las dudas, antes que me lo digan, de las que voté en contra de las normas de transparencia internacional. Voté el Tratado de París, voté todas las normas de control internacional. En consecuencia, señor presidente, habilitemos, primero que nada, por el Parlamento, y en segundo lugar, por el propio diputado Placeres, la comisión investigadora solicitada por este tema, que todos estaremos muchísimo más tranquilos con nuestra conciencia. Gracias, señor presidente.